Bao Radio es traído a todos ustedes por Mercasit, Font Gamundi, Banco Popular Dominicano. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contentos. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Bao, bao, bao. Te traigo poesía, te traigo sabor, flor de caña dulce, jugo de limón. Oh. Bao, 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 bao. Bao Radio. Hola, bienvenidos a Bao Radio. Hoy hay una cara diferente aquí, con estas facciones. No te dejes engañar, o sea, yo tengo esta cara y estoy despierto, tengo los ojos chiquitos porque soy asiático, pero aplatanado. Mi nombre es Joan Fueiliao, soy autor de literatura infantil y voy a tener esta encomienda de entrevistar a una persona súper especial que está aquí conmigo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ella es Lady González, autora de literatura infantil, pero de Cuba, así que nos une el Caribe. ¿Cómo estás? Yo encantada, como si estuviera en Cuba, de verdad. ¿Verdad? Que yo quería preguntarte esto. ¿Se parece República Dominicana a Cuba en cuanto, por ejemplo, las personas, la forma de ser? Bueno, ustedes hablan mejor. ¿En qué Son sentido? más fluidos, tienen más labia. ¿En serio? Los cubanos tienen su labia, pero de verdad que ahí nos ganan. Pero en el cariño somos igual, de verdad. En el cariño somos iguales. Sí, sí. ¿Y tú crees de verdad que tenemos más labia? Pues sí. Pero eso es positivo o negativo. Te lo digo en el sentido positivo. Ok. De verdad, sí, sí. Ok. Bueno, Lady, ¿tú naciste dónde? Soy de Vueltas, San Antonio de las Vueltas. Eso queda en el centro. Al centro de Cuba, Vale. en la provincia de Villa Clara. Lo que ya me he desplazado entonces a la capital de provincia, que es Santa Clara. O sea, que vive en Santa Clara. Sí, sí, sí. ¿Y desde cuándo te dedicas a la literatura infantil? Empecé en mis primeros intentos escribiendo para adultos. Okay. Ayer lo comentaba y es que era bastante mala y por suerte logré encontrar la guía. Me la mandaron ahí para que fuera instruyéndome en el espectro que realmente me iba a complacer más y a yo poder darle más también. Y ahí llegó la literatura infantil y juvenil. O sea, tú te consideras que no has sido buena escribiendo para adultos, pero encontraste una vía en la literatura infantil que para mí es una literatura, para mí creo que a veces es mucho más difícil
de escribir, de lograr un buen resultado que una literatura para adultos? Es que creo que la literatura nos elige a nosotros. Y a veces uno se empecina en ir por un camino porque es el que conoces, el que te ha llegado, el que te ha deslumbrado. Sí. Pero cuando las cosas se alinean y se ponen en su sitio, ya no hay manera de que esa elección tú la Explícame un puedas poquito evitar. eso de que la literatura nos elige. ¿Qué quiere decir con eso? Yo creo que las sensibilidades de cada cual Ujú. están predispuestas a algo. Ok. Y en todos los aspectos de la vida. Y la literatura no deja de ser un aspecto más de la vida. Y el creador, en este caso el escritor, va a tener un llamado y tiene que oírlo. Lo que va a llegar en el momento indicado. Antes tienes que pasar quizás por otros caminos para darte cuenta de que no es por ahí. Escuchar otras voces, Claro. hasta identificar la voz que es. Tampoco uno se puede negar a que con el tiempo, uno pueda ir explorando otras zonas, ¿no? Y también sería bienvenido. Ayer en una cena que tuvimos estábamos hablando de que los gatos nos eligen. Y yo creo que sí, yo creo que también. Entonces la literatura también nos elige. La vida es así, Sí. somos elegidos, elegidas. ¿Y por qué? Te hago una pregunta tal vez para que, no sé, ¿por qué la literatura infantil y juvenil te eligió a ti, específicamente a ti? Yo creo que mi forma de mirar los fenómenos, de mirar el mundo, la vida interior, la vida misma, tiene, cuando se lleva a palabras, ese discurso está destinado para los primeros lectores, para esa etapa del ser humano en que está en formación, en que está explorando a sí mismo y también está explorando su contexto, ¿no? Y creo que mi discurso se amortigua, se adecua a esa estado, ¿no? Espiritual, a ese estado físico. Wow. Y por eso te digo que es una elección. Yo no lo elegí, o sea, me vino y creo que es lo indicado y me siento cómoda haciéndolo. Tu forma de mirar, es decir, que la autora, el autor, tiene que ser una persona con espíritu contemplativo. ¿Tú crees que una persona que escriba debe aprender a mirar? ¿Y mirar qué? Yo creo que ya tienes que saberlo, no aprenderlo. Vale. Ya tienes que saberlo y eso forma parte de ti. Lo que tienes que aprender es a cómo llevar esa mirada al texto, a la palabra, al discurso, a lo que tú quieres, al mensaje, ¿no? Que le quieres llevar. Pero creo que el creador ya sabe mirar. Y recientemente ganaste el premio Barco de Vapor de la editorial SM con este libro que se llama Farouk y la cabra. Me imagino que la alegría que recibiste al saber de este galardón. Cuéntanos, ¿de qué trata Farouk y la cabra? Primero te voy a decir algo con la alegría. Dale. Yo cumplía 35 años el 18 de abril De de este año. Y justamente ese día me escribieron Ujú. para decirme que había ganado el premio. Wow. Y de verdad fue como un día de nacimiento. El premio te eligió a ti Bueno, sí, en el que día soy de una tu elegida cumpleaños. total. Eres una elegida. Y realmente fue un nuevo nacimiento dentro de mí como creadora, como escritora, y me dio mucho impulso. Porque Farouk es una historia que yo le creía totalmente todo lo que me podía brindar desde el punto de vista espiritual y también desde el punto de vista literario. Pero era una historia destinada al fracaso, ¿no? En el sentido de que pudiera resultar demasiado exótica para el contexto en el que me desarrollo como escritora. Ya. Y porque trata sobre Bangladesh, sobre Dubái, sobre la India. El otro lado del planeta. Sí, entonces nosotros, los seres humanos, siempre tendemos a ver diferente y exótico cosas que son realmente, que pertenecen al mismo contexto que es el planeta, el universo, nuestro mundo. Y por suerte hubo esa mirada con respecto a Farouk y vieron a Farouk. Y vieron sus sentimientos, vieron su vida. De nuevo la mirada. Y entonces, por eso creo que el premio fue el momento adecuado y los ojos que lo vieron eran los que tenían que estar. Y a propósito de lo que acabas de decir, ¿por qué el desarrollo de esta novela juvenil en el otro extremo totalmente opuesto del planeta? Porque yo viajo mucho. Sí. Físicamente no, pero viajo mucho a través de los libros. Es un cliché, pero es real. Y me gusta no solo leer ficción, sino que me gusta mucho leer sobre los contextos sociales, sobre la historia, porque me aporta más a veces ese tipo de lecturas de periodismo, de ensayo, para mí como creadora, ¿no? De ficción. Y en este caso, Bangladesh,
yo no sabía dónde quedaba. Yo creo que muy poca gente sabe, ahora mismo tú le dices Bangladesh y te pueden contextualizar el país, ¿no? Y cuando fui leyendo sobre el tema, es que me encanta leer sobre el Islam. Y entonces me llevó ahí a Bangladesh y cuando empecé a desentrañar ese contexto ya surge Farooq y a partir de ahí me desgracié la vida porque ya Farooq tenía su historia, me la estaba contando y a partir de ahí tuve que escribirla. O sea que Farooq te eligió a ti para que pudieras relatar su propia historia. Evidentemente. Y para eso tuviste que hacer una investigación incluso de lugares desconocidos para ti y sin embargo viajaste allá, no físicamente. O sea que te pregunto, ¿todo escritor, escritora debe ser una especie de viajante, de viajero? Creo que sí. Incluso puedes hacerlo desde el punto de vista físico, desplazarte al sitio si tienes la oportunidad. Yo ahora mismo estoy escribiendo una novela sobre Mongolia, sobre la parte de la estepa, y ojalá me pudiera ir, de verdad, te lo juro, a Mongolia. Mongolia es uno de los países que siempre he deseado ir. Pues nos vamos. Además de mi origen oriental, yo soy, mi familia es de ascendencia china, entonces Mongolia siempre me ha encantado las estepas. Yo estoy ahora en la parte de la cetrería, todos estos nómadas que viven este tipo de experiencia y ojalá pudiera hacerlo. Pero si no lo puedo hacer, no me voy a detener para no escribir la historia. Pero creo que sí, que el escritor tiene que viajar y tiene que documentarse, porque corre el riesgo, muchos riesgos. Yo escribí esta novela con mucho temor a las pifias y puede que estén, pero creo que cuando lo vas haciendo y descubriendo, el país te va dando sus pistas, te va dando sus olores y ya tú vas a escribir con confianza las obras, ¿no? Y si pudieras resumir en una frase, una oración, ¿de qué trata esta novela? Es un viaje hacia uno mismo. Un viaje hacia uno mismo, que es otro viaje que tenemos que hacer. Pues sí, toda la vida. Quizá el más difícil. El más difícil. A propósito de viaje, si pudieras llevar a tus lectores a un viaje literario a través de uno de tus libros, ¿a dónde los llevarías y por qué? Pues los montaría en un camión que va desde Santiago de Cuba a La Habana. Hay un libro que se llama ¿A quién le importa un perro pinto? Es una pregunta. Y es un libro que salió por la editorial Loinás, un libro de una escasa tirada. ¿De tu autoría? De mi autoría. Y realmente es el viaje también físico de un niño que va desde extremo a extremo de la isla únicamente para reencontrarse con su perro, para volver a traerlo o sencillamente para ver cómo está. Y ese trayecto lo hace con un camionero que le ofrece botella, como decimos en Cuba. Bola, decimos aquí. Y ahí se van conociendo, se van creando una relación que bueno, tiene sus matices. Y es el viaje que debe hacer, creo yo, toda persona, que es el viaje al origen. Y el viaje lo que te hace sentir seguro, pero ese viaje lleva a conocer, lleva a sufrir, lleva a reír. Y creo que esa novela sería interesante. Tú ves la vida entonces como un viaje permanente. Me acabo de dar cuenta. Te acabo de dar cuenta. Sí, evidentemente. Al andar se hace camino, decía el poeta. Así que tenemos que caminar, viajar. Yo he tenido la oportunidad de viajar mucho, gracias a Dios y a la vida, que he conocido muchos países. Y antes yo pensaba que viajar era un lujo. Y yo incluso lo decía, no, es que eso es un lujo, es un gasto innecesario, hay otras prioridades. Y ciertamente hay prioridades primordiales del ser humano, necesidades básicas. Pero yo estoy incluyendo ahora viajar como una necesidad básica del ser humano. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que cada vez que viajo, mi mente se ensancha y mi visión se amplía. Entonces no me quedo encerrado. Yo vivo en una media isla, imagínate. Cuba también es una isla. No es que estoy diciendo que las islas sean negativas, pero hay una tentación, creo, no sé si está de acuerdo, de los isleños de quedarnos encerrados con una cárcel, que en este caso serían las aguas del mar, y quedarnos mirando el ombligo y no tener una visión distinta. Y eso, en gran parte, la visión distinta la aportan los viajes. Yo creo que las islas se logran reconocer. Y me refiero a islas, a las personas que vivimos en los contextos de islas. Y es verdad, es tentador quedarse en la isla, pero también como que te da un poco de aislamiento, valga la redundancia. De hecho, la palabra aislarse viene de isla. Y te sientes así,
como que estás perdido en medio de la nada cuando hay otros contextos que se relacionan tan fácilmente a través de una frontera. Y mi opinión particular es que cada cual nace donde debe. Y yo estoy agradecida de haber nacido en una isla. Y me siento así, como una isla que puede llegar a muchos sitios, pero que va a volver siempre a su origen. Bueno, yo digo que yo nací en una isla, literal, Taiwán. Ahí nací. Morí en Manhattan, que es otra isla. Digo morí, entre comillas. Sí. Y renací en esta media isla, que es Santo Domingo. Tú estás hecho para el mar. Yo estoy hecho para el mar. No nací en el Mediterráneo, pero como diría Serrat, pero sí soy isleño y tengo mentalidad de isleño. Lo que pasa es que en mi caso es una combinación extraña, ¿no? Taiwán, Manhattan, Santo Domingo. Cuba, a lo mejor. Cuba, estuve en Cuba hace como 8 o 9 años y quedé muy fascinado porque Cuba tiene dentro de todas sus carencias que puede tener, dentro de todo eso hay una magia en Cuba que no sé describir, que me encantó y me trae un montón de libros, por cierto. Aquí tengo varios libros que conseguí esa época de editorial, gente nueva que tú conoces muy bien, sí, claro, y que te ha publicado también. Háblanos un poquito de eso. ¿Cómo está la producción literaria en Cuba y sobre todo en el área de literatura infantil y juvenil? A ver, las casas editoriales se mantienen. Hablabas de gente nueva, que es la editorial referencia de literatura infantil y juvenil en Cuba. Allá tenemos la característica de que en cada provincia hay al menos una o más editoriales. Y entonces podemos publicar en nuestro propio entorno, pero a la misma vez vamos recorriendo Cuba a través de las editoriales y por eso nos conocemos, ¿no?, dentro del gremio. Y también los lectores. Ahora mismo estamos en un proceso de depresión en el sentido de las publicaciones por el orden de que no hay papel, de que se están encareciendo mucho todos estos procesos y las producciones están detenidas hace 2 años prácticamente. Ya. Y los autores vamos teniendo libros en colchones editoriales, ¿no? Pero la producción sigue. Me refiero desde el punto de vista creativo. De creativo, no se ha parado de crear. No se ha parado de crear y creo que también se está produciendo, que está bien, porque hablamos de las islas, nosotros nos sentíamos bien cómodos publicando nuestros textos ahí, que nos parece genial, a mí me encanta publicar en mi país, pero nos sentíamos como que ya, habíamos llegado ahí y estábamos bien, pero todo esto nos ha hecho migrar al exterior, desde muchas formas, el libro digital, darnos a conocer en otras editoriales, y creo que eso es saludable para la literatura infantil. Ya, tú eres una afortunada en ese sentido. ¿Cuántos libros has publicado hasta ahora? No, yo no soy muy afortunada en ese sentido. No eres una afortunada, bueno, a ver. Sí, me refería a lo que es la publicar fuera. No, en Cuba he podido publicar. Me refiero a publicar en Cuba. Sí, en Cuba he sido realmente bendecida, yo lo digo, porque aparecí, vamos a decir, hace 10 años que era un momento dulce en la literatura infantil en cuanto a las publicaciones en físico. Sí. Y tengo alrededor de 15 libros allá en Cuba, a través de todas las editoriales del país, ¿no?, que se dedican a la literatura infantil y juvenil. Y creo que me fue muy certero haber tenido la posibilidad de publicar tanto en este tiempo para yo misma ir mirándome, ir releyéndome y ir superándome también. Y aparte de la narrativa, que tenemos esta novela aquí en mano, pero aparte de eso, ¿has publicado de literatura infantil otros géneros? Poesía, por ejemplo. Sí, la poesía. Yo trato de llevarlas de la mano, pero siempre la poesía me tira más. ¿En serio? Eres más poeta que narradora. Me siento muy cómoda. En Cuba la décima es como parte del vocabulario de uno, ¿no? Nosotros hablamos en octosílabos casi siempre. Eso es innato. O sea, en el lenguaje coloquial se habla en octosílabos. Se habla muy, si caminas la parte oriental. Es que la música, el ritmo está en el caribeño y el cubano tiene ese ritmo interior. Y entonces yo vengo de familia campesina. Y mi abuelo fue un gran poeta, pero mi bisabuelo, que no lo conocí, era un gran decimista, de estos repentistas que se te paran en la tarima y te arman la décima. Yo no tuve el don ese, ¿no? No lo tuve, lo mío es la décima escrita. Y a partir de ahí tengo esa musicalidad y he logrado ir por la poesía en varias otras formas estróficas. Y creo que la poesía es otra forma de contar. Pero en tu caso, ¿es poesía para niños, niñas? Yo únicamente he publicado y escrito. ¿Tienes algo por ahí que se pueda leer ahora o puedes ir preparándote? Bueno, sí. No sé si... Yo traje El enamorado de la maestra, que es el último título que publiqué de poesía,
Y es justamente por Elsa Bornerman, que su famoso, ¿no?, poema, y del enamorado de la maestra, me lo tomé, me lo robé y me recreé mi propia historia, porque son muchos los que nos hemos enamorado de maestras y maestros a través de la vida. Y que quise hacer todo como muy circular a través de las materias que iba recibiendo un niño, ¿no? En las de la misma maestra. De la misma maestra. Y él siempre se buscó la forma de decir lo que quería, ¿no?, a esta maestra. Y si quieres te puedo leer, por ejemplo, de la sección de física, ¿cómo aplicaría la ley de Coulomb? Tengo espejuelos, soy flaco, tú eres joven y bonita, uso frenos en mis dientes, sin embargo, tu sonrisa hizo que yo te jurara amor a primera vista. Soy el peor de la clase, tú eres la profe más linda, me da alergia a la pizarra y a usted el polvo de tizas la hace parecer un hada que va volando a mi silla. En fin, soy tan negativo y tú eres tan positiva que, como dicen las leyes, Coulomb y su teoría, cargas opuestas se atraen por el resto de la vida. ¡Wow! ¡Fascinante! Y yo quisiera saber qué le habría respondido la profesora ante esos piropos tan espléndidos, basados precisamente en su materia. Creo que no hubo mucha respuesta de su parte. ¡Wow! Porque al final se queda todo un poco abierto, pero esperanzador. Con este libro, y te leo brevemente la parte final del libro, que es el cambio de look. Ha pasado el año y no me dio un beso, ni una sonrisita cuando en el receso le escondí en su bolso medio caramelo. Terminan las clases, debo estar atento y en las vacaciones pensar cómo puedo lograr que me quiera el curso completo. Cambiaré mi corte, algo más moderno, quizás la enamore y borre el recuerdo del chiquillo torpe que usa espejuelos. Pero es esperanzador ese final. Pues claro, o sea, es un final abierto. Como es el amor. No, claro. De hecho, me di cuenta también que en esta novela tienes un final que me permito leerlo ahora, el último párrafo. El camión se puso en marcha. Farouk miró a su cabra y a la niña y supo que estaría bien. Eso ya me hizo vibrar. Supo que estaría bien, con toda separación. Zafó el nudo del paño y descubrió el regalo de Nasima, un fruto jugoso y amarillento, un fruto para recordarle que su amor, como las hojas de Jack, nunca lo abandonaría. Es un final abierto, pero lleno de esperanza. ¿Tú crees que la literatura infantil, de alguna manera, transmite esperanza a los niños, las niñas, los lectores? Yo creo que... En un mundo, por cierto, tan convulsionado, con tantas amenazas, con tantos terrores. Al menos yo es lo que intento, desde la mía. Transmitir la esperanza y, sobre todo, lo que quiero siempre dejar con los libros son las preguntas. Las preguntas. Las preguntas que te pueden surgir cuando tú lees algo y los matices que te brindan la posibilidad de reconocer a muchas personas en estos personajes, reconocerte a ti a través de los personajes que vas leyendo. Y identificarse con un personaje. Sí, que dejen una pregunta al libro para que los niños, los lectores, los adolescentes también se pregunten sobre ellos y sobre su mundo. Y quizás la historia te va a ayudar a desentrañar un poco la manera de mirar y de afrontar las cosas. Es lo que creo. Y eso es esperanzador, la verdad. Y a propósito de personaje, y esta pregunta que quiero hacerte, ¿hay algún personaje de tus libros que te haya enseñado algo a ti como autora? O que haya tomado vida de alguna manera el personaje que no esperabas. A ver, yo voy a ser repetitiva, pero es que Farouk ahora mismo me tiene muy deslumbrada. Y creo que es uno de esos niños que me va a acompañar siempre. Y cuando vi la imagen que hizo de cubierta Luis Domínguez, que ya terminó de darle forma a lo que yo tenía. Y Farouk, claro, me ha enseñado, cuando leían el discurso que tuve en la premiación, yo me sentía en deuda con Farouk, porque él seguía en una situación o sigue en una situación que es todo lo contrario a lo que a mí me está dando Farouk, que es poder viajar, que es poder estar feliz, que es poder verlo y que es poder mejorar, ¿no? Y creo que Farouk me ha enseñado eso, que hay que perseverar
cuando uno está más en el marasmo, cuando uno está más en el desierto, uno tiene que tener un objetivo. En este caso, el de él era su cabra, que era su origen, su regreso. Y uno tiene que saber cuál es su objetivo en la vida. Y esa es una enseñanza maravillosa. Y a veces uno se separa del objetivo, como él se separó de la cabra. Porque es necesario. Exactamente. Es necesario. Y el camino de la vida es eso, una brega, ¿no? Y hay que saber llevarla, y hay que saber mirar, hay que saber escuchar y no perder de vista nunca quién es uno. Tú estás diciendo entonces que Farouk te ha enseñado. ¿Quiere decir eso que los personajes de una autora, por decirlo de esta manera, adquiere vida propia? Se gobierna por sí solo, ¿será? En mi caso, yo soy una autora que no hago esqueletos en mis novelas, o sea, no las armo, nunca he podido, a lo mejor termino siendo... ¿Cómo haces una novela entonces? Yo casi siempre viene el tema, el título nunca viene. El título viene al final. O le doy a leer a alguien, oye, ¿cuál tú crees que sea el título adecuado? Y llega la idea, llega el contexto, uno lo tiene entonces ahí madurando, te va volviendo un poco loca, ¿cómo abordo esto? Hasta que ya llega un momento en que el personaje te dice incluso para qué público va destinado, cuál es el discurso que debes tener, el lenguaje, el tono, y a partir de ahí ya hace lo que quiere contigo y te lo va guiando, y por eso es que uno se lo disfruta tanto y lo sufre tanto también. Y lo sufre tanto. Sí. El proceso creativo implica sufrimiento. Porque es que hay que saberlos llevar por el buen camino. A veces nos quedamos estancados o le damos unas soluciones terribles. Si pudieras ver las palabras de tus libros tomar forma física y caminar por esta sala, por ejemplo, ¿cómo se verían y qué estarían haciendo? Yo creo mucho en la palabra. Mucho en la palabra. Y me gustaría que mis palabras fueran elegantes y limpias, la verdad. Y que estuviesen bien ordenadas y que supieran a dónde van, pero todas juntas, con el mismo sentido. Es lo que quisiera, elegancia y calma. Elegancia y calma. Pero dijiste ahorita, hace un rato, que hablaste de las preguntas, que es más importante provocar preguntas que respuestas en un texto de literatura infantil. Yo creo que sí. En contra de lo que se pueda pensar quizás mayoritariamente. Sí, porque muchos piensan que la literatura infantil es para transmitir valores y enseñar, dar respuesta a los niños, a las niñas. ¿Qué opinas de ese criterio? Yo creo que una pregunta te puede llevar a más valores y a más miradas y a superaciones mayores que una respuesta. Ya las respuestas vienen sesgadas, vienen con un ángulo específico. Y no es que sea malo tener respuestas para las cosas y aprenderlas y ver lo que puede responder o pensar otra persona, pero creo que la pregunta es insuperable en cuanto a esto y que si un libro te la brinda, cumplió su objetivo. Y también creo que la pregunta abre al pensamiento crítico de los niños, que pueda pensar por sí solo. La idea de la literatura es esa, es hacerte pensar, es hacerte después pensar el texto que leíste, reflexionarlo. Y cuando hablaba con mi editora, en este caso del libro que hablabas ahorita del final abierto, yo le decía, cuando lo lleven a los colegios, me interesaría muchísimo hacer un ejercicio y es que cada cual escriba su final de Farouk. Qué chulo. Porque es que Farouk se puede mirar de muchas maneras, como es la vida, como somos las personas, y creo que funcionaría, y a mí como escritora me interesaría. Por supuesto que voy a ver finales mejores que los que yo escribí. Estoy convencidísima de eso. Es que los niños son increíbles en la creatividad. De verdad, claro. Y ojalá se pueda. Yo creo que los niños no tienen esa cabeza cuadriculada que tenemos los adultos, que ya nos hemos anquilosado tal vez, o nos hemos encasillado en unos esquemas, hemos aprendido. Y peor, que tratamos de domesticar, entre comillas, a los niños. ¿Qué tú opinas sobre que la literatura infantil, según algunas personas, su fin es transmitir moral, valores? ¿Qué tú opinas sobre eso? Bueno, yo creo que las cosas buenas, las positivas y las negativas hay que mostrarlas. Vale. Y porque forman parte de la vida. Del alma, de la vida. Y la literatura es un camino probado y reprobado de que es funcional. Y hay que saber cuidar la literatura también. Lo que tú le llevas al niño, al adolescente también, al joven. También hay que saber mirarla, saber interpretarla. Y creo que ahí cabe todo. Llevarle, no solo, a ver, la didáctica uno la ve muy mal porque es muy cansona,
pero es funcional también desde algún punto de vista, ¿no? Si la didáctica se hace de una manera lúdica, tal vez. Claro, es todo eso, es llevar según corresponda al estado mental, físico, a la percepción que van teniendo los niños a través de sus edades de crecimiento, llevarla a la literatura. ¿Hay temas tabúes para niños? Bueno, en Cuba te digo que hubo un tiempo en que solamente se hablaba de los temas tabúes en la literatura infantil. Sí, es que nosotros acabamos... ¿Cuáles temas, por ejemplo? Por ejemplo, clásico, familia homoparental, homosexualidad, negritud. Todas estas cuestiones, abordarlas en la literatura infantil era como... Bueno, allá le decimos los temas difíciles. Era como que un boom. Incluso se abusó de más de esa utilización de los temas en la literatura, y te digo de más porque es que se perdió de vista entonces la literatura, el rigor escritural, la parte estética, la parte de la psicología de los personajes. La literatura propiamente dicha. Pero bueno, yendo al origen de la pregunta, yo creo que no hay temas tabúes. Están los temas y tú los tienes que saber abordar. Ya el problema es tuyo como escritor, si lo supiste abordar de una manera adecuada o no. Sí, porque yo he oído aquí, incluso hay personas, he conocido personas de autores que se autocensuran, porque dicen, no, es que eso no se puede decir. ¿Te has autocensurado alguna vez? Es que mi experiencia editorial ha sido hasta ahora muy abierta, no he tenido esa censura, ¿no? Que sí puede suponer publicar en ciertos lugares donde ya se necesitan ciertas cosas. Pero yo sí me autocensuro bastante, y es en cuanto a si lo que estoy diciendo va con el rango de edad que tiene que estar. Claro, adecuarse. Si lo que estoy diciendo es para mí o es para un público para el que yo estoy escribiendo. Trato de mantener un rigor escritural, una limpieza. Esas sí son mis censuras y yo los reconozco. Pero bueno, en cuanto a los temas, no. Creo que están ahí y las novelas van a estar y les llegará su momento o no. Este libro, pues, es un viaje, y hemos hablado de viaje, que la literatura es un viaje, la vida en sí misma es un viaje. Hay lugares que uno se inventan, hay lugares que tú no conoces y que tienes que investigar, hay lugares que sí conoces y las describes en tus libros. Si pudieras vivir en uno de los lugares que aparece en cualquiera de tus libros, ¿cuál lugar elegirías y qué harías allí? Bueno, pues ahora mismo estaría en Mongolia. Estaría ahí en las estepas, montando caballos, en el Altai, ahí en esta zona, a ver cómo entonces es toda esta cuestión de la cetrería, y de verdad que me encantaría estar ahí ahora mismo. Es una experiencia que quisiera vivir, no solo por la literatura, sino por mí como persona. No sé, yo soy un poco exótica en estos aspectos de la Ojalá viajar contigo, yo iría contigo allá. Me lo estoy pensando. Si pudiera escribir un libro con algún autor, sea vivo o que ha fallecido, autora, ¿quién sería y de qué trataría ese libro? Madre mía. ¿Alguna referencia para ti? Bueno, he escrito un libro a 2 manos ya. Lo que está engavetado y está intentando tomar rumbo, y es con Mildred Hernández, una escritora cubana que además es una poeta excelente. Es un libro de poesía y creo que ese es un sueño que se me ha dado la posibilidad de hacer. Pero bueno, uno tiene su morbo siempre con escritores fallecidos, yo creo que eso no falla. Y por supuesto que estaría ahí Virginia Woolf, y por supuesto que es un sueño, muy sueño, porque ella era tan inteligente que no iba a escribir conmigo nada. No digas eso. Pues claro está. ¿Pero de qué trataría ese libro con Virginia? Bueno, ya ahí me la pondría bastante difícil, pero no sé. Yo solo sé que las palabras serían exquisitas y que yo me sabría... Las palabras exquisitas. Quizás la parte mía era la de los silencios en el libro, ¿no? Pero... ya te digo, me has preguntado por un sueño y sueño será, porque era demasiado para mí. Demasiado para ti. ¿Puedes compartir, a propósito de eso, un desafío creativo específico que has tenido que enfrentar al escribir un libro y cómo lo superaste? Sí, yo soy una escritora que me cuesta mucho lo que es tratar, por ejemplo,
la ficción en cuanto a animales, a todo esto que se les resulta tan fácil a la mayoría de los escritores. Personificación. Sí, porque yo soy muy del realismo. Y entonces siempre he creído también que hay un rango de edad que uno debe abordar, ¿no? Y escribí un libro que se llama El perro que le tenía miedo a la noche. Y es para abordar los miedos, los primeros miedos en la infancia. Y lo hago a través de personajes, ¿no? Y siempre ese libro me costó en el sentido de que, bueno, ¿cómo yo hago entender que el miedo hay que aceptarlo, no hay que vencerlo necesariamente? Y ese fue el motivo del libro y creo que fue una experiencia que volvería a repetir, pero me costó bastante. Ok. A mí siempre me ha parecido que la literatura infantil tiene algo que ver con la magia entre comillas, ¿no? ¿Me permite presentarte algo? Pues claro. Mira, yo tengo acá, en Cuba, ¿cómo le llamaría esto? Cartucho. ¿Un? Cartucho. Cartucho. Pues este cartucho, ¿está vacío o está lleno? Mete la mano a ver, confirma. Vacíísimo. Vacíísimo. Yo a veces pienso que la literatura infantil es como este cartucho, ¿no? Que uno dice, bueno, a veces la gente, hay algunas personas que en su criterio consideran que la literatura infantil es algo light, ¿no? Como que lo dicen de esta manera. Yo como autor, obviamente, sé que no es así y ya no te pregunto porque ya conozco tu opinión. Pero entonces la imaginación es poderosa y cada vez que la mente se abre, la imaginación es capaz de sacar de ahí cosas maravillosas. Esta es la magia que yo le presento a los niños en la literatura infantil, que cada vez que un niño mete su propia imaginación dentro de un libro que está a su alcance, es capaz de sacar de esa lectura cosas maravillosas. La pregunta para ti, entonces, ¿cuál es la magia que esperas que tus libros traigan a los niños y a las niñas que te leen, a los adolescentes lectores? Pues te sigo respondiendo. Lo que yo quiero que dejarles al niño es una pregunta. Es una pregunta. Es una pregunta sobre ellos mismos. Creo que al final toda historia va sobre uno y sobre el interior de uno. Y lo que me dejaría lo que me gustaría dejarles más que una historia, que un final, que mis respuestas, es las preguntas sobre lo que han leído. Y creo que cabría muy bien en esa bolsa. ¿Has oído de Jairo Aníbal Niño, un autor colombiano? No. Tiene un libro que se llama Preguntario. Ay, que el libro entero está lleno de preguntas, parecido al libro de las preguntas de Pablo Neruda, que es un libro de poesía póstumo de Neruda. Y sí, me encanta dejar preguntas en el aire. Y gracias por responder preguntas. Me quedan muchas preguntas, de verdad, pero eso ya luego lo conversaremos personalmente con un café. Pues está bien. Y gracias por estar con nosotros en Bao Radio y por crearnos más inquietudes, porque me voy a casa con muchas preguntas en mi cabeza. Ya está, cumplido el reto entonces. Muchas gracias. Bienvenida a la República Dominicana. A ustedes, gracias, y para la próxima en Bao Radio, sea con este asiático o con otro loco que venga a entrevistar a alguien más. Chao. Acá tenemos Faruk y la Cabra, ganador del 4º premio El Barco de Vapor Caribe, una novela de aventuras, donde vamos a viajar a Bangladesh, al desierto, a la India, llena de villanos, de héroes y también de mucho amor. Está disponible en los canales de SM Dominicana y también en la tienda virtual tupunto.com.do. Bao Radio es traído a todos ustedes por Mercasit, Font Gamundi, Banco Popular Dominicano. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contentos. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro.